Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza, una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón. Bienvenidos nuevamente para seguir nuestra formación. Continuamos con el tema 11 y, como de costumbre, iniciamos con una oración. Ven, Espíritu Santo, enciende el fuego de tu amor en nuestros corazones. Mándanos tu luz para que nos ilumine y podamos que penetre en nuestra mente, en nuestro entendimiento, pero sobre todo que baje a nuestro corazón la palabra de Dios que hoy nos quiere compartir. Padre, te ofrecemos todo este tiempo que vamos a meditar en tus dolores, en los dolores de tu Hijo. Te lo ofrecemos para tu mayor gloria. Jesús, queremos transformarnos en ti, darte las gracias por esa maravilla que quisiste derramar tu sangre para sanarnos, salvarnos, perdonarnos, transformarnos y darnos a tu Madre, María, Madre nuestra. Acompáñanos, danos tu mano, cúbrenos con tu manto para que este caminar que hacemos para transformarnos en tu Hijo dé fruto, que el Espíritu Santo nos invada. Todo esto lo ofrecemos para hacer la salvación de los hombres y la santificación de los sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin ella nada. El quinto lugar donde derramó su sangre fueron sus manos, que los soldados atravesaron para clavarlos en la cruz. Entonces, el quinto lugar son manos perforadas. Ahí derramó su sangre. Y con eso nos devolvió la sana autoridad sobre las personas y las cosas. Con su sangre derramada por sus manos, nos restaura las relaciones para que sean sanas, armónicas, y nos sana las heridas de la demostración física del amor. Jesús se hizo mi humanidad para regenerar las malas relaciones por mis deseos de dominio. Cuando Dios creó al hombre, le dio poder sobre las cosas, los animales, las bestias del campo. Eso lo dice Génesis. Y eso se perdió con el pecado de Adán y Eva, la desobediencia de Adán y Eva. Esa fue la maldición del pecado. El deseo de no solamente dominar y someter a los animales, a las bestias, sino someter también a nuestros hermanos. Para esto no nos dio el poder sobre las manos. Nos dio un poder
pero se perdió por Adán y Eva. Por eso es que Jesús tenía que restaurar con su preciosa sangre derramada en la cruz, con esos clavos cuadrados, grandes, feos. Con eso restaura el dominio que se había perdido por el pecado. Sus manos perforadas nos devuelven el poder de crear y recrear las cosas y volverlas a crear, pero ya desde la perspectiva divina. Tener una creatividad compasiva hacia el hermano y hacia las cosas. En este tiempo somos testigos de cómo hemos tratado la tierra. No la estamos acabando. Es el único planeta que con esa hermosura de vida, de animales, de aves, los océanos, la tierra, no se ha podido descubrir otro igual. Quién sabe si hay otro, pero esta, la tierra, es nuestro hogar. Por eso tenemos que cuidarlo, porque ahí vivimos. Y el Señor nos entregó el poder sobre toda la creación, de la tierra, plantas, animales, dominar sobre todo. Y para que seamos compasivos y misericordiosos con nuestros semejantes y con la creación. Entonces, sus manos perforadas sanaron las heridas de la carencia de demostración física del amor y del afecto. Con nuestras manos acariciamos, con nuestras manos abrazamos, demostramos el afecto físicamente. Todos tenemos carencias de una manera o de otra, pero tenemos carencias. Depende de los papás que hayamos tenido. Hay personas que han tenido papás muy buenos, pero no son cariñosos físicamente, no demuestran su cariño con abrazos, con besos, con caricias. No saben cómo acariciar a sus hijos porque también sus papás no los acariciaron, no los abrazaron, no los besaron, y entonces se va de generación en generación esta falta de demostración del afecto físico. Entonces, la perforación de las manos nos va a devolver esa creatividad, esa misericordia para que con nuestras manos demostramos, porque pueden acariciar. Podemos acariciar a los que tenemos cerca para demostrarles nuestro afecto, nuestro amor. Pero esa creatividad la debemos de tener al impulso del Espíritu Santo, que hace maravillas. El afecto es importantísimo. Un abrazo sano, un abrazo de un padre hacia el hijo es sanador. Hace mucha falta el cariño, esa demostración, ese tocar con las manos, ese afecto de los padres. Un papá cariñoso hace maravillas con sus hijos. Pero en México, sobre todo en México, con el machismo, la mayoría de los papás no saben demostrar su afecto con el abrazo, el apapacho. Sobre todo antes. Los nuevos papás, los jóvenes, ya han entendido la importancia de la demostración del afecto físico. Ese abrazo que necesita el niño de su papá es muy importante.
Las mamás es más fácil que sean cariñosas. Hay algunas que también les cuesta trabajo porque también a ellas no les enseñaron a demostrar el afecto, pero en general la mamá es más cariñosa y afectuosa, apapachadora, abraza, besuquea que el papá y suple un poco, arropa más al hijo, ¿no? Y le da consuelo. Incluso cuando un niño se cae, el levantarlo, abrazarlo y hasta el sobarlo, sana, sana colita de rana, es sanador, porque es el contacto físico, la mano que está sanando efectivamente. Y bueno, con las manos va incluido el brazo. Al estar hablando de manos, pensemos que es todo el brazo, porque pues, los brazos son los que envuelven, ¿no? Abrazan. Y de hecho, los clavos que atravesaron las manos de Jesús fueron en las muñecas, no en la mano. Para tranquilizar a alguien, por ejemplo, los momentos de capricho de un hijo, en lugar de sermonearlo o quererlo tranquilizar a gritos o con palabras o someterlo, con un abrazo cede. Cualquier persona ante un abrazo cede, porque los abrazos hacen maravillas en una persona. Por eso vemos a los adolescentes o a los jóvenes que no han recibido esos abrazos del papá o de la mamá, pero sobre todo de los papás. Lo buscan en cualquier parte. Esas manifestaciones de carencia, de el contacto físico, del abrazo, de la mano que acaricia, deja una herida. Y esa herida buscan sanarla, buscan llenar esa carencia en cualquier persona. Y entonces, esto está llevando a los adolescentes a buscarlo en el sexo, a dejarse abrazar por cualquiera que le quiera demostrar afecto, y por eso tienen esos problemas en la búsqueda de ese contacto físico, de ese apapacho, de ese cariño. Jesús nos dice en Mateo: agarrarán serpientes con sus manos, impondrán las manos a los enfermos y éstos sanarán. En Pablo a Timoteo el Señor nos dice: deseo, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos sin ira ni discusiones. Porque generalmente cuando estamos enojados o discutimos, no nada más levantamos la voz, sino hacemos gestos con nuestras manos, levantamos las manos. Y el Señor nos está diciendo: levanta las manos, pero para orar. Y Jesús le dice a Conchita acerca de las manos del hombre: como el hombre, hija mía, no tenía en sus manos ni podía tener este elemento divino, por más santo que fuera, esta desgracia inaudita, esta miseria sin igual, conmovió a la caridad de Dios al corazón. Y ese verbo se hizo carne, proporcionando al mundo el único medio que podía salvarlo. Y el amor infinito toma en sus manos omnipotentes lo manchado, lo torcido, y lo trueca en pureza y rectitud, y con las sombras forma luz, y del caos de la disonancia de nuestra miseria hace surgir
la estupenda sinfonía de su gloria. Los soldados ni idea tenían del bien que nos estaban haciendo. Todo esto, hecho por los soldados, todo, nos trajo la salvación de una u otra manera. Por medio de la sangre derramada por sus manos perforadas, Dios nos dice que todo aquello sobre lo que pongamos las manos, Él lo va a hacer prosperar. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos. Ahora piensa, tus manos están consagradas. Tus manos están bendecidas, porque tus manos son manos de un bautizado y un bautizado está consagrado. Tenemos que creer que estas manos, ya redimidas por la sangre de las manos de Jesús, tienen poder para sanar, tienen poder para bendecir, tienen poder para hacer mucho bien. Todo lo que toquemos queda parte del reino de Dios, se vuelve parte del reino de Dios. Entonces, en lugar de que sea mi reinito, mi casa, mi familia, para mí, conmigo, tú con tu conciencia vas a decidir si lo que tocas, bendices, es para ti o para el reino de Dios. En Génesis nos dice: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Se fijan? Dios puso toda la autoridad en las manos de Adán y Eva, o sea, de la humanidad, pero cuando Adán lo desobedeció, esa autoridad le fue quitada y los expulsaron del paraíso. Y entonces, quien daba las órdenes era Satanás. Y él hizo que el dominio que Dios dio al hombre sobre las cosas se desviara hacia sus propios hermanos. Y entonces, luego vino el pleito, vinieron las agresiones, vinieron los golpes. Ejemplo, Caín y Abel. Las manos están atacando a su hermano. Esas manos tenían poder para las bestias del campo, para los peces del mar, no para sus hermanos. Cuando entró la desobediencia, el poder se les quitó. Y entonces las manos se utilizaron para atacar, para ofender al hermano. Ahí fue el primero, Caín y Abel. Y en vez que el hombre no utilizara sus manos para crear relaciones fraternas y dominar sobre las bestias, las utilizó para someter, para maltratar a sus hermanos. Y así está el mundo de hoy, porque no creemos y no hacemos efectivo el poder salvador que nos alcanzó Jesús con su sangre preciosa derramada al clavárselas en la cruz. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de agresión. José, sus hermanos le tenían envidia porque tenía sueños, porque era el preferido de su papá, que lo quería mucho, y los hermanos le tenían envidia. ¿Y qué hicieron? Con sus manos lo metieron al pozo,
con sus manos, después lo vendieron. Las manos de nuestros propios hermanos son nuestros enemigos a raíz del pecado. Pero cuando Jesús fue crucificado, derramó su sangre, le atravesaron las manos con los clavos para que tú y yo recuperáramos el dominio y fuéramos vencedores. Nuestra autoridad ha sido redimida por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Al dejar Él que sus manos fueran traspasadas. Las manos de Jesús prefirieron derramar su sangre a utilizar su poder y dominio. Sus manos tenían el poder de destruirnos, de desaparecernos. Pero en cambio esas manos resucitan muertos, levantan paralíticos. Él se pudo defender, tenía el poder en sus manos de defenderse de sus enemigos cuando le estaban azotando, cuando le estaban maltratando. Pero no, Él siempre utilizó su poder en favor del hombre. Y con eso nos está enseñando para qué es el poder de las manos. No para defendernos, no para yo atacar al que me está agrediendo, sino para alabarlo, para hacerle el bien, para sanarlo. Jesús utilizó sus manos para sanar a la suegra de Pedro. La tomó en sus manos y la levantó. Jesús imponía las manos y sanaba. Jesús cargaba a los niños. Jesús curaba al ciego, resucitó a Lázaro, el poder de sus manos para hacernos el bien. Por eso, los católicos ya no debemos ser tímidos y estar a la defensiva. Debemos vencer al enemigo. Podemos tomar esa ofensiva para frustrar sus tácticas que nos quieren matar, que nos quieren llevar al pecado, que nos quieren llevar a la perdición, a perder la vida eterna. ¿Y cómo podemos tomar la ofensiva? Pues bendiciendo. Cuando tú tienes un enemigo, todos tenemos enemigos, grandes o chiquitos, que nos quieren hacer daño. No te enganches, bendícelo. Tus manos pueden bendecir a todas las personas que te hacen daño. Pon también las manos sobre todo lo que te pertenece y todo lo que le pertenece a Dios, porque le pertenecen a Él primero tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus papás, tus amigos. Bendícelos con tus manos para que vayan siendo cada vez más posesión de Dios. Hasta el mundo nota cuando Dios hace que la gente prospere. Por ejemplo, Potifar, que era el primer ministro del faraón, se daba cuenta que a José, que lo habían vendido sus hermanos y que fue esclavo en Egipto, aunque era esclavo, tenía mucho éxito y prosperidad, y todo lo que él hacía, Yahvé se lo hacía prosperar en sus manos. Por eso el faraón lo mandó llamar, porque era próspero, porque tenía la bendición de su Padre Dios. Por eso, el enemigo no quiere que tú pongas las manos sobre las personas y las cosas.
que tomes autoridad sobre lo que le pertenece a Dios, que es su pueblo. No, el enemigo nos quiere meter en la mente de que ya no hay que dejarnos, si alguien te hace daño no te debes de dejar, que hay que ofender, que hay que regresarle esa ofensa, que hay que maldecir, etc. Cuando sangraban las manos de Jesús, el dominio fue devuelto a los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuanta maldad encontremos, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, no por nosotros. Nosotros no podemos nada. En el nombre de Jesús podemos hacerle la ofensiva. Tú necesitas imponerle las manos a tus hijos. Si tienes un hijo o una hija rebelde, tú, sin que él se dé cuenta, lo puedes rodear, lo puedes cubrir con la preciosa sangre de Cristo, le puedes poner tus manos en los hombros y lo puedes bendecir, le puedes dar un abrazo y estarlo bendiciendo y cubriendo con la sangre de Cristo. Ni cuenta se va a dar. Pero tienes el poder, úsalo, hágalo. Decir, rompo con la iniquidad. Este hijo rebelde, esta hija rebelde, este esposo, esta esposa, rompo la iniquidad de mi familia con el poder de la sangre de Cristo y en su nombre. Entonces, en vez de usar las manos solo para sermonear, como acostumbramos, ay, tú, que no es qué, y la mano sale y aparece la mano, úsala para bendecir. Un papá experimentó esto con una hija rebelde. Y muchos papás lo han experimentado. El papá quería hablar con su hija, la quería encarar, quería saber qué le estaba pasando y no se dejaba la hija, estaba así rejega. Y veía el papá que su hija estaba sufriendo mucho. Y un día en la cocina llegó y la abrazó. Y entonces la hija se soltó llorando con él y le contó lo que traía. Todo cambia cuando abrazo en vez de sermonear. A tus hijos, en vez de sermonearlos, abrázalos. Diles que los comprendes, que sabes lo que están sufriendo. Con eso se dobla cualquiera. Lo que están viviendo. Y diles, lo comprendo, te quiero ayudar, déjate ayudar. Un abrazo hace maravillas, porque el Señor nos dio el poder y nos las devolvió derramando su sangre. Si tu cónyuge no es salvo, si anda del tingo al tango, si no quiere ir a misa, si no quiere confesarse, imponle las manos, tócalo. Es más, en su almohada, cuando estés doblando su ropita, invoca al Espíritu Santo que tome autoridad sobre los demonios de iniquidad. Cúbrelo con el poder de la sangre de Cristo. Y de repente va a comenzar a ir cambiando poco a poco. Va a comenzar a querer ir a misa, o va a abrir la Biblia, o va a querer rezar el rosario contigo. Rodea su cama, su ropa, impon tus manos, las manos de Cristo que te dieron el poder con su sangre. Bendice todo lo que Él toca, en donde Él trabaja, su almohada, para bendecir.
Y en lugar de estar enojada y haciendo la cama enojada o la ropa o no quererlo abrazar, vence eso y bendice para que se derrame el Espíritu de Dios sobre él, porque ya la sangre de Jesús se derramó por eso. ¿Cuántos hombres y mujeres han cambiado así? Pidiendo, intercediendo para transformar a un hijo, para transformar a un cónyuge, para transformar a la suegra, a las cuñadas, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo. La sangre de Jesús rompe la maldición en el momento en que tú tomas autoridad sobre el enemigo. Porque el enemigo es el que anda haciendo de las suyas. ¿Por qué anda así tu hijo, tu hija, tu marido, tu suegra, tu compañero de trabajo, tu jefe? ¿Por qué andan así? Porque el enemigo está haciendo de las suyas. ¿Y quién va a tener más poder? ¿Él o Jesús? Claro, le estamos dando el poder al enemigo porque no usamos el poder de la sangre de Jesús para sanar, para alejar al enemigo. Hay que reclamar ese poder para quitarle toda la autoridad al enemigo que está dividiendo familias, matrimonios, dividiendo al mundo. Usa tus manos para abrazar con el poder de la sangre de Cristo y verás cambios notables, porque la autoridad ya ha sido devuelta a tus manos cuando le clavaron a Jesús sus manos en la cruz. Si no, si él supiera que eso no nos devolvía eso, no hubiera permitido que le perforaran las manos, si no hubiera sido necesario eso. Pero él sabía que era necesario a ese grado de perforarle sus manos y que derramara su sangre para devolvernos a nosotros el dominio sobre las cosas y quitárselo al enemigo. Nosotros debemos de tener autoridad. Dios ya nos dio esa autoridad que se fue quitada en el huerto del Edén. La perdimos por el pecado y Jesús la redimió. A Jesús le costó que le clavaran las manos en la cruz. No hagas que se invalide, no hagas que se desperdicie, porque no bendices, porque no clamas por el poder de la sangre de las manos de Jesús. Las manos divinas del Hijo de Dios están atadas, están ensangrentadas, clavadas en un madero, para dejarnos el dominio con ese poder que nos dio con su sangre. Fíjense, la mujer adúltera, cuando se la llevaron a Jesús, ¿dónde estaban las manos de Jesús? En la tierra, estaba escribiendo en la tierra. ¿Y dónde estaban las manos de los fariseos? Acusando. Llegaron a ponerle una trampa. Así son las manos del ser humano. No le debemos dar poder al enemigo. Nuestras manos siempre están señalando al prójimo, lo que hizo, lo que siempre estamos señalando. En cambio, las manos de Jesús, las únicas manos puras y justas, ¿dónde están? En la tierra. ¿Qué nos está enseñando esa mano? Que es la única que puede juzgar, la mano divina de Jesús, y sin embargo, esa mano de Dios no señala, no juzga, sino se agacha. Esa es la mano de Dios, esa es la misericordia de Dios. No nos juzga, nos está diciendo
que es más fácil imprimir un mensaje en la tierra que en el corazón del hombre. Jesús está sufriendo ahí al ver cómo entre nosotros, hermanos, nos juzgamos tan duramente como es posible. Jesús amaba a los fariseos, pero le dolía ver la cerrazón de sus corazones, señalando a la mujer, trayéndola a Jesús como un perro arrastrándola. A Jesús le dolió ese corazón duro de los fariseos. Por eso dobló las manos y permitió que las clavaran en la cruz. Él sabía que esas manos son poderosas y está viendo cómo señalamos a los hermanos, a los caídos. Por eso permitió que se le clavaran. Por eso dejó que se las perforaran. Por eso murió en la cruz. Porque tenía que liberarnos y era el único camino para liberarnos de todo, para liberarnos Jesús. Tenía que liberarnos de la mente de esclavos cerrados, liberarnos del alma rígida. Él sabía que ese es el camino pesado, pero nos fue liberando por las llagas que se le hicieron en todo este caminar, en toda esta pasión. En Getsemaní nos liberó la voluntad, en las llagas de su cuerpo, en la flagelación, nos liberó nuestro cuerpo, nos liberó nuestra mente con la corona de espinas, nos liberó el alma cargando la cruz, porque dejó que sus manos fueran perforadas. Porque nuestras manos que tenían poder, el pecado se las quitó. ¿Por qué no murió de otra forma? Porque Él sabía que cada cosa que iba a pasar nos iba a ir sanando y liberando de todo. Por eso derramó su sangre en la cruz. Lo único que podía liberarnos del enemigo es su sangre derramada, para que no nos dejáramos llevar por el enemigo. Y sí, que reclamemos la sangre de Cristo, que nuestras manos sean como las de Jesús, que en lugar de señalar y ofender y agredir y golpear, bendigamos. Pero acuérdense, tenemos que bendecir con el poder del nombre de Jesús y con el poder de su sangre. No nada más así bendecir, mis manos no tienen poder, sino es por la sangre de Cristo, por su fuerza. Por eso le debemos todo a Jesús. Porque Jesús es todo honor, toda majestad, toda gloria. Nuestra realidad ha quedado redimida. Nuestro dominio sobre las cosas y los animales ha quedado redimido. Necesitamos tomar en nuestras manos su poder y ponerlas sobre todas las cosas y las personas, para reclamar las bendiciones de Dios con la autoridad de su sangre y de su nombre. Vamos a ver qué nos dice Conchita, mujer impulsada por la Eucaristía para bendecir y relacionarse con los demás para traerlos a Dios. Jesús le dice a Conchita: la gracia, hija, acá en la tierra, es la que coopera y compra los más o menos grados de gracia. El hombre tiene en sus manos el poseerla o el rechazarla, aprovecharla o desperdiciarla. Ella da al alma el derecho para poseerla
Ella la prepara al amor y con esto a la más alta unión conmigo que en la tierra puede existir. El hombre tiene la facilidad y la libertad de rechazar o de aceptar en sus manos el poder que le da Jesús. Las manos de Conchita escribieron 43 años para dejarnos una riqueza espiritual a todos sus hijos. Son unas manos que se dejan guiar para escribir de Dios. Y dice, oh mi Dios, las lágrimas no me dejan ver lo que escribo y el dolor no me deja casi sostener la pluma en mis manos. Nos dejó 66 tomos de su cuenta de conciencia, más de 7,000 cartas dirigidas a obispos, sacerdotes, arzobispos, sus hijos, amigos, etc. Conchita dice, la idea más grande que he tenido en mi vida ha consistido en tener a Jesús en mis manos, siendo sacerdote. Para Jesús todo es posible y me cumplió el antojo. Al comulgar un día, de la misma forma que a mí me daban, saltó un pedazo, cayendo en el chal de una señora que me seguía. Yo lo vi que pasaba y dándome pena decírselo al sacerdote y con todo gustosa, cogí gozosa y me la tomé. Para ella fue un regalazo de Dios haberlo tenido en sus manos un ratito. Las manos de Conchita para bendecir. Jesús le dice, quiero, Conchita dice, Dios mío, qué vergüenza, que le des la bendición del Espíritu Santo al Padre Maximino Ruiz. Pues ya sabes, él es tu hijo y tengo en esa alma mis fines. A ella le dio vergüenza que le pidiera eso. El padre Ruiz por varias veces me pidió, dice Conchita, sin saber lo que en mi interior luchaba, la bendición del Espíritu Santo. Jesús le dio esta bendición para que con ella bendijera a los sacerdotes y a todas las personas. El Espíritu Santo, fuente de toda pureza, te la comunique por medio de la cruz y guarde tu cuerpo y tu alma siempre puros y sin mancha. Conchita se resistía, decía, Señor, ¿cómo voy a bendecir a un obispo? ¿Yo quién soy? Y Jesús le dijo, piensa que no eres tú, sino yo el que lo hace. Y si no fuera así, esa bendición no tendría virtud. Es Jesús en nosotros, no es mi persona. ¿Crees que Jesús habita en ti? Si crees que habita en ti y te redime, entonces crees que tus manos tienen poder para bendecir. Si no crees, no sirve de nada. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz.
conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si conocieras la misión que Él tiene reservada para ti, si supieras cuánto Dios te ama, si probaras cuánto Dios te sueña, si conocieras lo que Dios te quiere regalar, si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Vamos a contestar estas preguntas para asimilar el tema, para ver qué nos dice el Señor a nosotros. ¿Cómo usas tus manos? ¿Bendices con el poder de la sangre de Cristo? Recorre en tu vida la falta de caricias y abrazos y sana con la sangre de Cristo esas heridas. Y terminamos nuestro tema en oración con el Señor, con esta meditación de las horas de la pasión de Luisa Picareta. Diestra bendita, te beso, te compadezco, te adoro y te doy gracias por mí y por todos, por cuantos fueron los golpes que recibiste. Tantas almas te pido que libres en este momento de la condena del infierno. Por cuantas gotas de sangre derramaste, tantas almas te ruego que laves en tu preciosísima sangre. Y por el dolor atroz que sufriste, sobre todo cuando te clavaron sobre la cruz, estirándote los nervios de los brazos, te ruego que les abras a todos el cielo y que bendigas a todos. Que tu bendición llame a la conversión a todos los pecadores y a la luz de la fe a los herejes e infieles. Oh Jesús mío, dulce vida mía, habiéndote crucificado ya la mano derecha, tus enemigos, con inaudita crueldad, toman la mano izquierda y te la jalan tanto para hacer que llegue al agujero que ya habían empezado. Y sientes que se te dislocan las articulaciones de los brazos y de los hombros, y por la violencia del dolor, tus piernas se contraen y sufren una tremenda convulsión. Mano izquierda de mi Jesús, te beso, te compadezco, te adoro y te doy gracias. Te ruego
que por esos golpes y por los dolores que sufriste cuando te la atravesaron con el clavo, me concedas en este momento que tantas almas puedan emprender el vuelo del purgatorio al cielo. Y por la sangre que derramaste, te suplico que extingas las llamas que atormentan a esas almas, y sea para todas refrigerio y baño saludable que las purifique de toda mancha, disponiéndolas a la visión beatífica. Amor mío y todo mío, por el agudo dolor que sufriste cuando te clavaron la mano izquierda, te ruego que le cierres el infierno a todas las almas y que contengas los rayos de la divina justicia, que por desgracia está tan irritada a causa de nuestras culpas. Ay, Jesús, haz que este clavo sea en tu mano izquierda la llave que le cierre para siempre la puerta a la divina justicia, para hacer que ya no lleguen sus flagelos sobre la tierra y que al mismo tiempo abra los tesoros de tu divina misericordia en favor de todos. Por eso te suplico que nos estreches en tus brazos. Parece que ya has quedado inmóvil para todos, quedando libres para poder hacer todo lo que queramos. Por eso, pongo en tus manos el mundo entero y a todas las generaciones humanas. Y te ruego, amor mío, con la voz de tu misma sangre, que no le niegues a nadie el perdón. Y por los méritos de tu preciosa sangre, te pido la salvación y la gracia divina para todos, sin excluir a nadie. Oh Jesús mío. Jesús, te ofrezco tu sangre para que purifiques las manos de todos los sacerdotes, para que sean dignas de traer al altar. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.